allí. Artículo 23 derecho a la libertad. Artículo 23 de la Constitución Política del Estado, derecho a la libertad. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser defendida en el límite sagrado de la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Pensarlo bien. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiese adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre este. Párrafo segundo. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Artículo 410, parágrafo segundo. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Entonces, por encima de la Constitución, tiene preeminencia el tratado. Trata y conversen sobre derechos humanos en la favorabilidad. ¿Sí? ¿Qué tratados internacionales? Convención Americana de Derechos Humanos. Y la libertad, obviamente, ya habíamos hablado, no es un valor, es un valor que supremo, un derecho humano, etc. ¿No? Segundo, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el primero? La vida. Sin vida, no hay libertad, no hay nada de libertad. Que la vida es el representante de todo, por favor. Entonces, se vuelve un derecho humano. Sin vida no hay vida. Entonces, la libertad está consagrada en el artículo 23, ¿no? Pero este derecho, esta garantía, este valor, puede ser restringido dentro de los alcances de la. ¿En qué ley restringe la libertad en materia penal? La ley 19 también hablando de eso. Bien. Otro artículo. Artículo 7. Aplicación de medidas cautelares y restrictivas. La aplicación de medidas cautelares establecidas en este código será excepcional cuando exista duda
de otras disposiciones que restringan derechos o facultades del diputado. Deberá estarse a lo que sea más favorable a ello. Ahí abajo del tema 10, un concepto que son las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Van a ver, ya. Es importante para ustedes. La medida cautelar, recuerdan, con esto que van vamos a dar un concepto que está ahí, puedo comentarlo. Bastante picado. Las medidas cautelares son figuras procesales que restringen la libertad para garantizar un proceso penal. ¿Cuál es el espíritu de estas medidas? Que está abajo del artículo 221. ¿Qué debe garantizar? La finalidad. Una trilogía de finalidad, ¿no? Garantizar la presencia del encausado, ¿no? Garantizar la derivación, ¿no? Histórica de derechos, la reforma serial, y obviamente garantizar la aplicación de la ley, ¿cierto? Ese es el perdón. Cuando estas medidas cautelares en su aplicabilidad generen cierta duda, la imposición debe aplicarse lo más favorable. Lo más favorable. ¿Por qué jóvenes? Porque recuerdan que un proceso penal, un denunciado, un imputado, un acusado, un sentenciado en primera instancia, aún goza de qué goza? Presunción de inocencia. Si se presume la inocencia, ¿por qué voy a aplicar medidas cautelares? Por los bienes del proceso y la acción penal que están en el artículo 221. O alguien dirá, y se hará, ¿no? Un costumbrista, ¿no? Donde empieza el derecho colectivo, se limita a terminar el derecho individual, ¿cierto? Bien. Pero estas medidas cautelares, recuerdan, tenían un trabajo, tienen ciertas características. Pues nadie ha hecho trabajo, no deben estar excelentes, ¿no? No necesitan curso, ¿no? Por eso es una herramienta, pero no pueden leer, no pueden captar y expresar lo que han entendido. Y yo perdón que hago entre paredes absurdo, ¿no? Es increíble esta herramienta. Yo estoy pintando en mi casa. Pero podría describir una imagen, ¿no? Conforme al color grafito y diamante gris blanco. Combinación que es la que sale las casas pintadas, ¿no? Y es mucha, ¿no? Mucha ciencia. Bien. A ver, alguien se ha leído que ¿cuál sería este? Sucediendo al artículo 23 de la Ley General de la Constitución, los tratados internacionales sobre Cuando se trata de derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay muchos abogados que utilizan las resoluciones de la CIDH, ¿no? Caso Guatemala, contra Boromero, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hay ratios de Sidendi que inclusive son más favorables a la jurisprudencia inclusive nacional. Y estos tratados internacionales están por encima de la Constitución. Sí, por eso hemos leído, ¿no? El artículo 256 de la ley 1993. Por eso que ven, ¿no? Hay abogados tiktokers, ¿no?
si todas las providencias jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellos. Solo estética, para leer. Ojo, esta lección está pero cuidado con copy paste, ¿no? Yo valoro más la predicción. Es un instrumento, ¿vale? Un medio. ¿Qué buscan? Cuando utilizan un instrumento, ¿qué buscan? Un resultado. Cuando se establece que una de las características realmente de la instrumentación son instrumentos. Son instrumentos jurídicos ¿para qué? Para asegurar los fines del proceso, garantizar, ¿no?, el éxito, la eficacia. ¿Qué más? ¿Entienden? Ahí estamos bien. Otra característica, Peter. Sería provisionalidad. La provisionalidad debemos entender, según el profesor Calamandre, el concepto de provisionalidad y lo mismo en el que coincide con él de inteligibilidad. Es un poco directo y más restringido que de temporalidad. Temporal es simplemente lo que no dura para siempre, lo que es independientemente de que sobrevenga a otro evento, tiene por sí mismo duración limitada. La provisionalidad solo tiene una eficacia temporal. En un plazo. ¿Por qué? Porque obviamente las fases procesales de una acción penal son tiempo temporal. La necesidad será eterna, también será una vez como hombre. Solo para garantizar. En tanto dure, no. Existe esa necesidad. Es provi, es texto. ¿Está bien? Seguimos, ¿está? ¿Cuánto es que se ¿no? Ya, seguimos. Excepcionalidad. Una medida cautelar desde su restricción a la libertad o patrimonio del imputado no puede aplicarse de manera general, sino excepcionalmente, porque la presunción de inocencia no ha sido destruida por sentencia condenatoria expropiada. La Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 23, párrafo 1, ha establecido que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. El patrimonio no se confunda. Hay libertad patrimonial. Claro. Si me condenan mis cuentas, ¿qué están haciendo? Guardando mi libertad. Una alianza económica limitada. Entonces, la excepcionalidad, ¿qué es? La libertad, joven, es la libertad. La aplicación de las medidas cautelares es la excepción. ¿Qué, no? Excepcional. Es decir, en caso extremadamente necesario, debe aplicarse las medidas cautelares. Como ya viene, seguro para eso, usuarios amargado, imputado, vuelta a la cara. Cabecera. Veo la imputación y no están pidiendo ninguna medida cautelar. Yo dije, quiero una buena noticia, una mala. La mala, doctor, va a prestar las consultas. La buena es que no han solicitado. No hay la excepcionalidad de cautelar los temas. Entonces, es excepcional. Es necesidad extrema que se aplica a las medidas. Después ya vamos a ver. Eso se da cuando no existe riesgo. Lo que avanzó un poco, ¿se acuerdan? Peligro de todo. Seguimos. Proporcionalidad. Ya. La proporcionalidad se observa no como una simple característica del Estado en términos genéricos o como un medio de control. Por
¿Ustedes traen una educación primaria? ¿Secundaria? ¿En qué educación? Ojo, no es una. No que haga, ya tienen que pulir, si vale el término modular, en una cierta exquisitez, ¿no? ¿Quién? ¿Por qué? Ella con inteligencia artificial no sabe quién escribe mejor que otro, ¿no? Pero ojo, hoy en una audiencia donde un incidente increíble parecía, hay una versión de software, Ramón, interpretación de que se hicieron ese incidente, no es inteligencia artificial, pero el juez inteligente de ellos también, me ratifico el incidente, dice, no, la verdad, yo le digo, pero profundamente, según él, yo siempre lo la verdad, no pudo documentar. ¿Quién? Quiso leer, yo le dije, yo toco caso traer un grabado y que era un rey, ¿no? No era por capítulo estilo, sino obviamente no había debate, se entiende. Moraleja. Muchos estudiantes dicen con inteligencia artificial nos salvaron la vida, ¿no? Hay otros abogados que están presentando la inteligencia artificial y la normativa los artículos desfasados, no vinculantes, ¿no? Ya sobre y siempre traten de mejorar su lenguaje, su escritura, ¿no? Bueno, bien, ya, bien. Proporcionalidad de peso, ya. ¿Qué será proporcional? Y tiene que haber racionalidad, ¿no? Por ejemplo, mi ejemplo típico, ¿no? Si ahorita viene un zancudo y nos mueve, perdón, no dice para aquí en el pizarrón, no va a haber una metralleta para disparar y matar, ¿no? ¿Será proporcional? ¿Es desproporcional o no? Se agarra, tengo algún de bolsillo y pongo, proporcional. Es decir, de acuerdo a la necesidad viene la aplicación. Es decir, lo que decía también, si no me equivoco, Lupiano, ¿no? Dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? Más o menos creo que es así, ¿no? Entonces, en la aplicación de medidas cautelares, por ejemplo, no todos los delitos procede a la detención preventiva. Ver a alguien leer 232, vamos a adelantar un poquito, ¿no? No entrar. El 232, por ejemplo, si no me equivoco, dice que no, ¿cuándo no procede? No se llega a ver, ustedes, solo vean. Hay circunstancias y delitos donde no procede la detención preventiva. Y a esto se refiere a la aplicación de medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, alguien roba pan, Venezuela, roba 20 pan, pero genera en el acto violencia, mucho armas de fuego, ¿no? La amenaza a la panadera, tiene antecedentes, al salir o al escapar amenaza, ¿no? A los testigos, llega un policía a un bar de seguridad, le da procede a la detención preventiva si como trabajo, hay riesgos, pero será proporcional. Puede que no. Hay que siempre en jóvenes la sana crítica y la razonabilidad de juzgar.
día un señor tiene 3 procesos de violencia. Está fallecido por cáncer. Lastimosamente los hermanos solicitan una autopsia. Bueno, hay autopsia por eso, pero creen demostrar que la golpeaba, ¿no? Y le hacen 3 procesos. 3 de mayo, 8 de mayo y 11 de mayo. Uno es el juicio mañana pasado. Donde siguen está a cargo de su hijo. Él no muerto ya, está a cargo de su hijo. Y los cuñados, por un apetito patrimonial, no, puede ser víctima, ¿no? ¿Recuerdan? Las víctimas también se pagan la ¿qué están buscando? Segundo, que le den 2 años. Y el otro que vaya a conciliación. El tercero tiene que entrar a la cárcel. ¿Con quién se queda el niño? Sin madre, sin padre. Lo que vamos a hacer es tratar de acumular los 3 casos en sentencia de los desafíos. ¿Por qué? Porque la violencia es sistémica. Les cuento esto porque viene la proporcionalidad. No se olviden nunca. La razonabilidad y la proporcionalidad siempre deben ir de la mano de la mentalidad de un operador de justicia. ¿Los abogados son operadores de justicia? Sí. También lo más importante. Porque hoy es mecánico. Sí, entonces las medidas cautelares también tienen que aplicarse y ponerse esa característica. La proporcionalidad. Ahí estamos bien, pregunta de examen y así. ¿Cómo se pongan? Bien. Ahora, los 2.21, ya hemos hablado mucho, porque ya estamos en materia, ¿no? Finalidad, ahora las medidas cautelares, ¿sabes? Artículo 221. Finalidad y alcance. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la derivación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos se aplicarán e implementarán de conformidad al artículo 7 de este código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este código, y solo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación. No se podrá restringir la libertad del Estado para garantizar el resarcimiento de daños civiles y el pago de costas o multas. La fianza económica, vamos a ver después. Es una medida cautelar, sí. ¿Qué libertad restringida? La libertad patrimonial. Muchos abogados ahora confunden que solicitar una medida cautelar económica es para reparar el daño. ¿Qué? ¿No? Una estafa de 1 millón, ¿no? No le fianza de 1 millón. La fianza económica, joven, no tiene sentido. Después de la responsabilidad penal, ¿qué viene, joven? Han llevado ustedes el derecho penal. Después de la responsabilidad civil, ahí es donde sí. Pero ojo, el artículo 221 establece con nitidez que la finalidad de las medidas cautelares es garantizar, no se olviden nunca, el desarrollo del proceso, la presencia del imputado en el proceso, la verificación histórica, ¿no? Obligar a la verdad material de ese hecho de investigación y garantizar la aplicación de la ley. ¿Y cómo debe aplicarse? Cuando sea indispensable. Ahí está hablando de excepcionalidad, de la instrumentalidad, ¿no? Y si hay duda, obviamente deben aplicarse las más favorables, como está también del artículo 7.
en la aplicación de una o más medidas cautelares, se aplica la más favorable. ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué la más favorable? Porque el denunciado, imputado, acusado, sentenciado en cada instancia, reitero mil veces un ser, no nos gustará, pero puede que sea inocente. ¿Entiendes? Puede que sí. Entonces, la presunción de inocencia debida menos, hay que incorporar un poquito, ¿no? Seguimos quitando. Artículo 222. Carácter. Las medidas cautelares de carácter personal se aplicarán con criterios destructivos y se ejecutarán de modo que perjudique lo menos posible a la persona y reputación de los afectados. Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en este Código de Procedimiento Civil. Se impondrán únicamente en los casos expresamente indicados por este Código, así como el pago de costas y multas. En este caso es una similitud, ¿no? Con el artículo 7, ¿no? Debe aplicarse de manera que perjudique, ¿no? Lo menos posible al causante. Otro ejemplo, ¿no? Que parece, ya les comenté que el delito de violencia, estamos en disparencia. El delito de violencia jóvenes, cuando la pena no excede los 3 años, viene la suspensión condicional de la pena, es igual, en materia ordinaria. Y en materia ordinaria se establecía las condiciones del artículo 24, ¿no? Buscar un oficio, firmar ante juez de ejecución, prohibición de beber, etcétera, etcétera. Pero la ley 348 es más discrecional ahora. Los jueces pueden aplicar sanciones alternativas, así se llama. Yo tenía 2 casos últimos, donde la juez, por ejemplo, aún se hizo una suspensión de la prisión, le ha ordenado limpiar los baños de la institución. Yo le dije, es excesivo. ¿Entienden? Es excesivo. ¿Por qué? ¿Qué le quiere decir, doctor? Que se vaya limpio los baños, pues, no. A ver, que todavía con el performance, el perfil de mi no tiene que profesional de la gente, ¿no? Pero hombre, puede mandarlo a realizar experiencias, a realizar experiencias, ¿no? No, no van a aprobar. Entonces, tiene que ser para que perjudique por las más favorables, pero también que no atenten contra la dignidad. Hay otro caso donde le dice, no era mi caso, yo la vi, posterior, le dice a limpiar la vereda del colegio alemán. El señor se asusta y dice, por favor, mándenme a su colegio, ahí estudia mi hija. Le van a hacer bullying, ¿no? ¿No? ¿Qué me va a decir? ¿No? ¿Correcto o no? ¿Correcto? ¿Qué le costaba la red? ¿No? Si ya vaya a el fin es el mismo. Pero por eso vea, jóvenes, la proporcionalidad y la razonabilidad nunca son eficaces. Bien, creo que terminamos. Sí, y directo al concepto de medidas cautelares. Ya hemos quedado en que lo van a. Si no lo lee, lo siento, ¿no? No. Vamos a leer 10-2. Alguien lea el artículo 302 de nuevo, por favor, imputación. ¿Recordamos? Vamos a dedicar un poco.
Cuando se adopta la etapa preliminar, este día se busca 400, ¿no? Ampliar, ¿no? Implementar las medidas a 180 y 120, y puedes rechazar, ¿no? La denuncia, ¿no? Cuando ha hecho una acción, no implica delito, no participa en el mismo, no es sujeto, así como está todo. La otra posibilidad es aplicar salidas alternativas, conciliación, suspensión de proceso, criterio de oportunidad y procedimiento adecuado. Y la última es cuando existan elementos suficientes o que se identifique el hecho, ¿no? El fiscal o la pasión del imputado deberá imputar. Para leer el 302 de una, vean, leer. Imputación formal. Cuando el fiscal objetivamente identifique la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada que deberá contener: 1. Los datos de identificación del imputado y de la víctima, o su individualización más precisa. 2. El buzón de notificación de ciudadanía digital del imputado, de la víctima y, en su caso, del querellante. 3. El nombre y buzón de notificaciones de ciudadanía digital de los abogados de las partes. 4. La descripción del hecho o los hechos que se imputan, con indicaciones de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional. La descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación, ni por categorías jurídicas o abstractas. 5. La solicitud de medidas cautelares. Del 1 al 4 ya sabes, pero la 5 es importante. La imputación también se puede solicitar. 5. La solicitud de medidas cautelares. Si procede tratándose de detención preventiva, además de la indicación del plazo de su duración, en caso de multiplicidad de imputados, la imputación formal deberá establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos. En la imputación, jóvenes, también se puede solicitar aplicación de medidas cautelares, incluida la detención. Pero más allá de la prórroga, la autoría y la existencia del hecho, para solicitar medidas cautelares se necesita el riesgo procesal, peligro de fuga y a eso estamos entrando ahora, ¿no? A los peligros procesales. Por ejemplo, si hay proveedor de autoría y existencia del hecho y no hay riesgos, no se puede pedir medidas. Se entera, tiene que concluir los proveedores de autoría y existencia del hecho y riesgos. Si no, no procede la solicitud de medidas. Este es el ejemplo que le dije del señor que ya me consultó, todo, no, después de la vacación. Y ahora entramos al tema. A mí, a ver, vamos a ver. Cuando existe el peligro de fuga. ¿Recuerdan que hemos avanzado hasta la anterior clase? Bien. Vamos, estamos en materia. Artículo 234. Peligro de fuga. El peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes. 1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país.
sustentar la existencia de un periodo electoral se debe demostrar muchas circunstancias, ¿no? Que permitan establecer que el diputado no se va a someter al proceso o va a evadir, ¿no?, su presencia en el mismo o va a evadir su presencia en el proceso. Entonces, para hacer esta parte. Y una de las circunstancias que pueden configurar un peligro de fuga es el no tener o contar con domicilio o residencia, el no contar con trabajo, actividad o oficio, el no contar con una familia. ¿Entienden? El derecho siempre evoluciona. Vamos a empezar por último. Es un componente humano, ¿no?, que tiene vínculos de consanguinidad y o afinidad. Imagínense antes, jóvenes, muchos jueces consideraban que si era oportuno no tener hijos. ¿Verdad? No tenía descendencia. Tuvimos en la fiscalía en nuestros años mozos, el doctor Claro, una audiencia de dijimos, bueno, ¿qué sucede si resulta de que ¿qué sucede si es estéril? ¿Le va a obligar a que tenga que ir para la plaza? ¿Le va a obligar a que es estéril a adoptar un hijo? Y nos estamos olvidando de las mujeres de la leche. La familia no es solo la descendencia, la familia es ascendente, colateral, etcétera, etcétera, ¿o no? Te digo eso. Entonces, se puede demostrar familia, inclusive, yo siempre digo, para este imputado penalista, no sé, yo digo a los jueces, no, nadie nace por vos, no sé si los jueces, ya la familia se ha quedado en un tercer plano para la acreditación, pero no es de más acreditar, ¿no? Uno tiene familia. ¿Cómo se acredita la familia? Certificado de matrimonio, servicio como libre, Hermano, padre, acreditar. ¿Cómo se acreditará? Trabajo, planilla de pago. ¿Cómo se acreditará domicilio? servicio municipal. Folio real. Pero ¿por qué el no tener o no poseer estos factores arraigantes, que se llaman, ¿no?, arraigantes naturales, significa un peligro de fuga? ¿Por qué? Porque para la notificación se pausa el proceso, no hubiera un lugar donde notificar el Estado. Sí, pero la esencia de la arraigante, ¿no? Algo que te ancla, te enraiza, ¿no? Lugar. Ese tu afecto, ¿no? Va más allá de una posible evasión, ¿no? ¿Y cuáles son los mayores arraigantes más sensibles? Muchos, por efecto, es si les quito disculpa. Como alguien decía, ¿no? El señor, se armaron un caso fuerte. Uso de fibra blanca, y otro delito más. Fuerte, concurso ya. Y él decía, nosotros estamos, el destino
impactan y enraizan a una persona o una determinada familia. El trabajo depende de eso también, ¿no? La sobrevivencia o mantención de su familia y obviamente el domicilio, como alguien decía, ¿no? Más allá del instituto de las cualificaciones, es decir, es su patrimonio, es su techo, es su cobijo, ¿se entiende? La ley establece que si no posee una persona estos factores agregantes, podrían potenciar que se levanta, ¿no? Es más probable. Por eso se considera un peligro de fuga, ¿no? Dos, Dos, las facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos. facilidades para abandonar el país, por ejemplo, se puede configurar que una persona tenga un patrimonio económico muy importante, cuando tenga visa, cuando tenga un flujo migratorio, ¿no? Muy fluido, ¿no? Etcétera. O, por ejemplo, que alguien esté enajenado, ¿no? En todas esas circunstancias, obviamente puede configurar un riesgo de peligro de fuga, ¿no? Que nos remita a dos, ¿no? Tres. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios del delito. Está enajenado sus bienes, alguien que y hasta forma, ¿no? Alguien que se despide por fe, ¿no? Gracias amigos por estar, yo veo sentado. Que esté extrayendo a sus hijos, ¿no? De sus unidades educativas, ¿no? Que esté tramitando una visa, un pasaporte. Seguimos, cuatro. Cuatro, el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse a juicio. ¿Qué es someterse a un proceso? Obedecer a la ley, obedecer a la comparecencia, ¿no? A las citaciones, ¿no? De las autoridades. Es decir, un cumplimiento, ¿no? Una vocación ciudadana. Pero si yo, por ejemplo, no comparezco a señalamiento de audiencia, a citaciones, me hago declarar rebelde, contumaz, estaré demostrando mi sometimiento a este proceso. Alguien en su arresto o en su aprehensión no demuestra resistencia, estará sometiendo al proceso. Entonces, bajo esa lógica, si existe estas circunstancias objetivamente demostradas, también pueden configurar un peligro de. Seguimos. 5. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso. Si una persona ya ha sido sometida a una salida alternativa, conciliación, criterio de oportunidad, ¿no? Conciliación con procedimiento abreviado, y vuelve, ¿no? A incluir en otro proceso penal, se considerará estas salidas alternativas aplicadas un riesgo de peligro de fuga. De la ley. No estoy muy de acuerdo. Si alguien, si el fiscal o la parte acusadora de la autoridad demuestra que sobre el récord, ¿no? Ciudadano del imputado pesa una salida alternativa, también puede considerarlo un peligro de fuga. Seguimos. Seguimos. 6. 7. 6. La existencia de actividad delictiva, reiterada o anterior debidamente acreditada. Si alguien posee procesos o acciones penales vigentes, ¿no? Abiertos, se considera que es un peligro de fuga porque tiene una actividad delictiva reiterada o anterior. Voy a abrir un paréntesis con el anterior paso. No estoy de acuerdo. Porque, a ver, hay casos armados, donde fuera, ¿no? Últimamente, para configurar un riesgo, puedo decir, denunciar
Pero la ley dice ahí, sí, se demuestra que obviamente tiene que cumplir un peligro de fuga. 7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante. Les digo sentencia, no les digo leer, ¿no? ¿Ustedes pueden ser, no? ¿Les digo sentencia o no? No, les digo, sí. ¿Quién dice? A ver, ¿quién dice no? A ver, de verdad, con seguridad. Ustedes me han visto para así de bien, para demostrar un peligro efectivo, para que un imputado sea considerado un peligro efectivo para la sociedad, debe uno verse su bitácora de declaración. Dos, debe demostrarse que en el hecho se haya desplegado una acción muy lesiva y muy peligrosa. Por ejemplo, si yo tomo sobre un arma, no digo, por favor, no, ¿sabes? Tu celular, por favor. Es un crimen, sí, es un delito, sí. Pero ¿será que se ha demostrado mucha agresividad? Pero si va a dar y te doy un cachetazo en tus pies y te pateo 20 veces en el suelo, ¿no? Para lograr el mismo objetivo, haber demostrado peligrosidad, agresividad. Sí. Eso sí. O si agarras una metralleta, lo pongas a disparar a medio mundo, eso es peligro para la sociedad, sí, etcétera, etcétera. Y en los delitos de orden sexual y en los delitos de violencia familiar, la ley estableció la sentencia 94/2018-S2, eso les digo también, establece que se demuestra que una persona es un peligro efectivo para la víctima o la sociedad cuando hay un exceso en el abuso de la vulnerabilidad de la víctima, en que no vejación, mucha tortura, mucha lesividad, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, si alguien agrede sexualmente a una niña, es un peligro efectivo, claro, es una niña indefensa, totalmente vulnerable, está en total indefensión. Todos esos factores establecen de que, obviamente, se pueda configurar entre sí. 4 paredes de la clase. No estoy de acuerdo, en delito de violencia familiar, sí o sí configura este riesgo. Sí o sí. Dicen violencia física contra la mujer, psicológica, sí o sí se configura. ¿Por qué? Porque ustedes dicen la mujer es más vulnerable que el hombre. Yo una audiencia le dije a un juez, no es tan así. Pueden haber mujercitas más fuertes que hombres, psicológicamente. Y usted está generando un estereotipo. O sea, por ser mujer, por ser hombre, es macho fuerte y violento. No, igual nos van a rebutar pero así estará. ¿Ya? Van a ver en todos los clásicos de riesgo de violencia, el 91% es peligro efectivo. ¿Por qué? Porque la mujer está dentro del grupo vulnerable junto a los menores, ¿no? Los discapacitados, etc. No estoy, también hay desempoderada, ¿no? Es un debate para generar más imagen. 8. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permitan sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. Hay circunstancias
circunstancias que pueden ser muy anecdóticas, muy excepcionales, ¿no? Si alguien haga una kermés en Japón, ¿no? Sí, en Japón hagan una colecta, ¿no? Para que no vaya bien, tiene un proceso penal, etcétera, etcétera. O en Facebook, ¿no? Se despida, ¿no? Agradezco su amistad, ¿no? Tantos años, etcétera, etcétera. Cualquier otra circunstancia que permita. Seguimos, ya no debe haber. Ahora ver la parte final, es lo más importante. Debe haber un parágrafo, ¿no? Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente artículo se valorarán siempre atendiendo a la situación socioeconómica de la persona imputada y en ningún caso la existencia de derecho propietario. Inexistencia de derecho propietario. Contrato de arrendamiento o antítesis en favor del imputado será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia actual. Tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como falta de negocios o trabajo. ¿Qué va a decir? Hay que tomar en cuenta la condición socioeconómica. O la posibilidad que tiene, ¿no? Para ingresos. así mismo la posibilidad de contabilizarse, de probar. A ver, ningún trabajo de vida o elección, pero no todo trabajo es fácil de encontrar. A ver, una señora humilde que vende chuchupó, que se llama, tal, ¿cómo va a acreditar que tiene trabajo? No tiene sindicato, no hay infraestructura. Ambulante. La ley tiene que adecuarse a esa condición socioeconómica. O sea, bastará un testigo, declaración negra de dónde adquiere nuestro grupo, no decir, no, tú tienes que registrarte con tu NIS, no, del vendedor de tal, no. Atendiendo la condición socio, un campesino que vive en una mancha rural, ya va a salir a un terreno, tiene su casa. Nunca va a poder demostrar un código, no tiene ninguna. Es una condición socioeconómica que hay que valorar. Para eso hoy en día, gracias al Estado de verificación domiciliaria, ¿no? Pero pese a eso, muchos funcionarios policiales exigen, ¿no? Tienes que tener minutos, tienes que tener foro ideal, tienes que tener servicios básicos. Pero si vivo sin luz, sin agua, ¿cómo vivir? Tiene que ser amplio, sí, verificado, no es una casa de joven, ¿no? Que se ve ahí, es habitable, es habitual, es tres condiciones de pago. Muchas veces no lo hacemos. Por eso es este parágrafo. Ver las circunstancias socio y a veces no se puede exigir, ¿no? Le dice, no, derecho propietario, no, contrato de, no. Yo me pregunto, de mi contrato de alquiler, 600 dólares tener contrato. Y si tienen contrato de antes, si tenían contrato de alquiler, no, ¿dónde está su recibo de alquiler de la renta? ¿Se entiende? No, ya no, se entiende, ¿no? El espíritu era muy. Nadie podía acreditar el trabajo. Nadie. Decían, por ejemplo, es que la luz está a nombre de otro. No hablan de eso, hay verificación domiciliaria. Los conscientes tienen que ser flexibles, ¿no? Sé que vive ahí, si sé que vive ahí, vive. Bien, si no tiene derecho, no tiene servicio, no tiene